Hola a todos, bienvenidos una vez más a Coloreando Frames. Soy Iván Benítez, iluminador y compositor en cine de animación. Quería hablar sobre el pipeline de animación, ¿vale? No voy a hablar sobre todos los trabajos de un pipeline de animación, sino que voy a hablar de los trabajos que yo, cuando entré a estudiar en esto, en animación, no sabía ni que existían, ¿vale? Me los explicaron luego en la universidad y la verdad es que luego me di cuenta de que había muchos trabajos dentro de un pipeline de animación, dentro de, pues eso, un estudio. Depende mucho, obviamente, del estudio. Hay estudios más pequeños que no tienen todos estos trabajos que voy a decir, pero hay estudios más grandes que tienen estos e incluso más, ¿vale? Incluso dentro de estos se pueden dividir en varios, ¿vale? Entonces, bueno, el primero de todos del que quería hablar es de Layout o Previs y Layout, ¿vale? ¿De qué se encarga Previs y Layout? Bueno, ellos se encargan básicamente de hacer una fase preliminar de la película, ¿vale? En el que, pues, por ejemplo, Layout decide dónde va a ir la cámara, no dónde va a ir la cámara porque obviamente todo eso se decide, lo decide tanto el director como luego en storyboards y demás, pero sí que decide qué tipo de lente se va a utilizar, ¿vale? Porque no es lo mismo, por ejemplo, si yo pongo un personaje aquí, ¿vale? Y la cámara aquí, igual necesito un tipo de lente que me acerque más a ese... porque claro, no es lo mismo utilizar un teleobjetivo, ¿vale? Bueno, esto ya en fotografía, en un teleobjetivo que un gran angular, ¿vale? Entonces es muy distinto y esto pues son cosas que se deciden, creo que se deciden en Layout, ¿vale? Entonces esto luego, digamos dónde va cada personaje, por así decirlo, en plan la localización de cada personaje en el espacio tridimensional, tanto cada personaje como cada objeto y demás, ¿vale? Digamos que el Layout, Previs, e incluso ha habido otros estudios en los que lo he visto como Set Dressing también. Set Dressing, por ejemplo, también se encarga de, pues eso, ¿no? De construir el escenario, ¿vale? Con los personajes en cada ubicación exacta, ¿vale? El tamaño exacto de los personajes, porque si no, igual tú vas a meter un personaje y de repente el personaje es enorme y el set es mucho más pequeño, igual el personaje se sale de la casa o algo así, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que se hacen tanto en Layout como Set Dressing y demás, ¿no? Por ejemplo, tengo un ejemplo aquí que lo pondré en pantalla, en Encanto, que está Mirabel cogiendo un libro y se ve perfectamente en el shot, pero si ves el shot de verdad, cómo está hecho, tiene los brazos súper alargados, súper mal, ¿no? Así que bueno, este tipo de cosas para que veáis que se pueden hacer este tipo de trucos, ¿vale? Luego tendríamos producción. Producción, probablemente haya mucha gente que ya sepa que existe un departamento solo de producción, ¿vale? Pero producción creo que es algo crucial dentro de una producción, para la redundancia. Pero porque ellos se encargan de elegir las tareas para cada persona y el tiempo estimado para cada tarea, ¿vale? Entonces, esto es realmente algo muy importante porque ellos, digamos que se encargan de valorar cuánto tiempo se tiene, cuál es el budget de la peli, o sea, cuál es el presupuesto de la película, y en base a eso deciden, pues, dar ciertas tareas a ciertas personas, coordinar en general el equipo, organizar y demás, ¿no? O sea, los artistas sin el equipo de producción no sabríamos qué tenemos que hacer, ni sabríamos en cuánto tiempo tenemos que hacerlo, no sabríamos el deadline que tenemos para cada shot. O sea, realmente sería algo muy complicado de gestionar por uno mismo, porque al final los artistas tenemos que hacer nuestra movida, nuestro arte y tal, y lo que es la organización del equipo, pues se encargan los de producción, ¿no? Si no, nos tendríamos que encargar nosotros y al final sería un caos, ¿no? Después tendríamos rigging. Rigging es algo que yo estuve haciendo durante un tiempo en la carrera. Al final se le coge el gusto, aunque es algo muy técnico, ¿vale? Sí que no sabía, sí que no tenía ni idea de que existía. Y básicamente se encargan de poner joints o huesos, ¿vale? A los personajes para poder animarlos. O sea, es decir, digamos que se construye la parte interna del personaje, ¿vale? En el software, para luego poder manipular estos huesos, ¿vale? Para poder animarlos, porque si no los personajes no se pueden mover, ¿vale? Y no solo eso, sino también blend shapes, que son básicamente pues para mover las facciones de la cara, etcétera, ¿no? Estaré poniendo en pantalla cosas de esto relacionadas, ¿vale? Para que veáis un poco a lo que me estoy refiriendo, porque al final así hablado es un poco complicado.
Luego tendríamos los TDs, ¿vale? TDs o Technical Directors, que básicamente se encargan de la parte, esto sí que es el perfil más técnico, diría yo, de todos, porque básicamente se encargan de arreglar errores, de asegurarse de que el pipeline funciona bien, ¿vale? De que todo marcha como tiene que marchar, hacer tools, o sea, se encargan, digamos, de la parte mucho más técnica de programación, de código y demás, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, yo cuando trabajaba en Jellyfish, yo era Lightning Technical Assistant, que hablaré de ello más adelante. Y me acuerdo que muchas veces cuando yo no sabía cómo arreglar un fallo, ¿vale? Porque yo tampoco tengo mucho nivel de programación, tengo un nivel bastante básico de Python. Entonces, la gente obviamente que son Technical Directors saben realmente Python, saben de código completamente y bueno, pues por eso se encargan ellos de hacer tools, de arreglar todo, ¿vale? Entonces, cuando yo tenía un problema muy grave, se lo decía a los Technical Directors y ellos pues me ayudaban y me decían, vale, pues de esto me encargo yo, y entonces ya pues lo arreglaban ellos. Luego tenemos ya los trabajos que más me gustan a mí, ¿vale? Que son, ya nos vamos a la parte más artística, que son FX, ¿vale? FX, bueno, se encargan de las simulaciones de fuego, agua, humo, todo este tipo de efectos especiales, ¿vale? Se encargan de todo eso. Pero es que dentro de FX hay un departamento, por esto digo que depende de cada estudio, ¿vale? Hay departamentos que hay estudios que tienen FX como más generalistas, digamos, y luego tienen otros que son FX Artist, pero por ejemplo se encargan de la parte de crowds, ¿vale? Esto es lo que quería hablar, crowds. Crowds, para el que no lo sepa, son multitudes, ¿vale? Entonces cuando hay muchas personas o muchos animales o lo que sea, ¿vale? Normalmente se hace en este departamento de crowds, ¿vale? No sé si os recordáis, por ejemplo, de Guerra Mundial Z, ¿vale? Esta escena de aquí justo en la que salen todos los zombies que quieren como salir del muro y tal, pues esto probablemente lo hayan hecho en un software que se llama Houdini, ¿vale? Que es el más amado, yo creo, por todos los FX Artists, y básicamente pues porque ahí se pueden hacer simulaciones y se pueden hacer este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que obviamente en Guerra Mundial Z esto no son personas que están allá pilladas, sino que pues se hace todo en este programa, ¿vale? Luego tendríamos los CFX Artists, ¿vale? Que básicamente, como su nombre indica, es Character FX Artist, ¿vale? No confundir con FX Artist, ¿vale? Porque estos se encargan de las simulaciones de los personajes, es decir, la simulación del pelo. Si en el caso, por ejemplo, de Rapunzel, yo creo que los CFX Artists aquí se volvieron un poco locos porque eso era una locura, la verdad. Lo de simular el pelo de Rapunzel debió ser increíble. Este trabajo a mí me parece súper complicado, súper difícil, sobre todo el tema del pelo, ¿vale? Aunque el pelo lo hacen los que hacen grooming, ¿vale? Los que hacen grooming se encargan de hacer el pelo como tal, ¿vale? Luego los CFX Artists se encargan de simularlo, ¿vale? Entonces, supongo que, pues eso, en Rapunzel la verdad que fue bastante complicado, digo yo. Estaré poniendo aquí vídeos. Y bueno, también no solo se encargan del pelo, sino que se encargan también de los músculos, la capa de la grasa, la capa de la piel. Es una locura. Yo he visto vídeos de breakdowns de CFX que me han parecido una locura y yo digo, madre mía, yo esto no sé cómo lo hacen. O sea, realmente hay tanto nivel de detalle, sobre todo para VFX, ¿vale? Porque para animación igual no necesitas, ¿no?, tanto nivel de detalle, pero para VFX hay tanto nivel de detalle para los animales que es una locura, de cómo lo hacen realmente. Y luego ya pasamos a los últimos, ¿vale? Que sería Matte Painting, ¿vale? Matte Painting, básicamente, pues obviamente todo en 3D tiene que estar renderizado, ¿vale? Los sets, tal, lo renderizan, tal. Pero no está todo renderizado, ¿vale? Por ejemplo, el cielo normalmente, obviamente, no suele estar renderizado. Lo que suele ser es un matte painting, las nubes, incluso algunos edificios. Por ejemplo, en Spider-Verse, como en Spider-Verse está ambientado en Nueva York, pues claro, hay muchísimos edificios, ¿vale? Entonces hay algunos edificios que sí que se renderizan en el programa, ¿vale? Pero luego los matte painters, ¿vale? Lo que hacen es dibujar más edificios para luego en Compo, que ahora hablaré de Compo, ponerlo detrás del todo, ¿vale? Para que simule que está ahí, pero en realidad no está, es un dibujo, ¿vale? Entonces, bueno, al final los que trabajamos en Compo, que es lo que quería hablar ahora, tenemos que encargarnos de, digamos, integrarlo dentro de pues, toda la escena, ¿vale? Entonces,
Luego ahora vendría Lighting, que es lo que yo me encargo. Tengo un vídeo hablando especialmente sobre Lighting, ¿vale? O sea que si queréis, pues podéis clicarlo, lo pondré por aquí. Es un vídeo muy interesante sobre qué hacemos los iluminadores. Un vídeo bastante descriptivo acerca del trabajo de un iluminador. Y luego tenemos la parte de compo, porque bueno, al final nosotros renderizamos, nosotros en compo recibimos un montón de capas, ¿vale? Porque todo se renderiza por separado, ¿vale? O sea, tanto simulaciones de fuego, lo que sea, FX, ¿vale? Como los personajes, como el escenario, como las sombras a veces, las reflexiones. Y nosotros en compo tenemos que, digamos, juntar todo eso y crear una sola imagen, ¿vale? Incluso el matte painting, que acabo de hablar de ello ahora, ¿vale? Y luego tendríamos el image finaling, ¿vale? Que dependiendo de cada empresa se llama de una forma, ¿vale? Por ejemplo, en DreamWorks sé que se llama image finaling, creo que también en Pixar. Sony creo que no tenía un departamento de esto, pero por ejemplo en Jellyfish yo era Lighting Technical Assistant y básicamente yo tenía que hacer image finaling, ¿vale? Que básicamente es arreglar fallos, ¿vale? Arreglar fallos pues de cualquier cosa. Normalmente se hace en compo, ¿vale? Los de compo suelen tener que arreglar cosas, pero incluso también se puede hacer incluso antes de renderizar. Por ejemplo, si hay algún fallo de UVs, algún fallo de cualquier cosa, los de image finaling tienen que encargarse de arreglarlos. Son fallos menores, pero que están ahí y hay que arreglarlos, ¿vale? Y luego tenemos un departamento que no suele existir normalmente y es el departamento de training, ¿vale? Por ejemplo, en Sony sí que había un departamento que era solo de training, en el que la gente que trabajaba ahí se encargaba de, digamos, formar a la gente, ¿vale? O sea, formar a la gente tanto en las cosas más generales del estudio como en su propio departamento, ¿vale? Había personas que trabajaban en ese departamento. Obviamente no eran mucha gente, igual eran 4 o 5 personas, pero yo me acuerdo en Sony tuve como 3 semanas de training solamente como general del estudio, en el que pues te enseñaban a cómo utilizar las tools del estudio, la web del estudio, etcétera, ¿no? De manera interna. Entonces estaba muy muy guay, la verdad, porque bueno, tenías esas 4 o 5 personas que te ayudaban con eso y me pareció bastante interesante porque nunca lo había visto en ningún otro estudio. Pero bueno, que sepáis pues que también existe esto, aunque no es tanto de la producción, pero al final también es algo básico porque los artistas también tenemos que saber utilizar las tools y demás, ¿no? Y obviamente pues en cada estudio las cosas se hacen de forma distinta, el pipeline es distinto, por eso yo creo que es bastante indispensable este tipo de este training, ¿no? Así que nada, bueno, esto ha sido todo, creo, ya no me he dejado ningún trabajo. Así que nada, decidme en los comentarios si hay algún trabajo que no sabíais que existía o que os guste, que os llame la atención. A mí la verdad es que había muchos de esta lista que no sabía que existían en un principio. Obviamente, por ejemplo, el tema del fuego, tal, sí que sabía que había gente que se dedicaba solo a eso. Pero luego hay otras cosas como el rigging que no tenía ni la más menor idea de que existía, ¿no? Así que nada, dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo, cuál es vuestro trabajo favorito de estos, o si os gustaría dedicaros a algo de esto, o bueno, simplemente si alguno os ha llamado la atención y no sabíais que existía, pues dejadme en los comentarios, ¿vale? Y nada, ya pues nos vemos en la próxima.